En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos hoy en el domingo de Quincuagésima, el domingo que precede el miércoles de ceniza. Entonces, estamos prácticamente en el comienzo de Cuaresma. Entonces quiero hablarles un poquito ya del espíritu de Cuaresma, porque este miércoles de ceniza, ya hay que entrar en esa actitud del tiempo de Cuaresma, y debemos pensar desde ahora para prepararse. Les recuerdo que el miércoles de ceniza es un día de ayuno y abstinencia, y que el ayuno y abstinencia obligan también el Viernes Santo, pero como la Iglesia moderna han suprimido prácticamente todas las penitencias, yo les animo a hacer un esfuerzo, a hacer penitencia, aún en los días que no es obligatorio. Pueden hacer ayunos si tienen salud y tiempo de hacerlo, la posibilidad. También todos los viernes de Cuaresma, y si pueden los miércoles y sábados. Es un consejo, ustedes hacen a su criterio, pero yo pienso que la penitencia que hoy se nos pide es muy, muy exigua. Entonces no nos limitemos a aquello que es obligatorio bajo pecado, ¿verdad? Como muchos que no dicen el rosario porque dicen que no obliga bajo pecado, pero todos tenemos necesidad de comer todos los días, aunque no obligue bajo pecado, y eso sí lo entienden. Entonces hemos oído el Evangelio de hoy, de cómo nuestro Señor anuncia ya a los apóstoles esa cercanía con su pasión. Entonces dice que ya se acercan a Jerusalén, y que pronto el Hijo del Hombre será entregado a los gentiles, y escarnecido y azotado y escupido, y que después lo matarán. Pero ellos no comprendían este lenguaje. ¿Por qué no comprendían este lenguaje de nuestro Señor? Pensaban que era tal vez una parábola, que era tal vez... Es que la naturaleza humana no entiende lo que es la cruz, no entiende lo que es la pasión, no entiende lo que es la expiación hacia Dios. Entonces eso le parece fuera de lugar, le parece que no es lo que debería pasar, y el hombre está desorientado. De hecho, después del pecado original, el hombre no entiende la necesidad de muchas cosas, y sobre todo la necesidad, la obligación de que tenemos de dar a Dios gloria. Su gloria es de reconocer su verdad, reconocer quién es Él, es la verdad suprema, y aceptarlo. Entonces, esa aceptación de lo que es Dios, muchos católicos creen tenerla, pero es una cuestión solo de boca, porque en los hechos no se nota. Entonces, cuando nosotros decimos el credo de la misa, decimos quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus. Es muy fácil decirlo, pero ya en los hechos eso es muy pocos están disponibles a dar su vida por Dios, como los mártires, porque dar la vida de Dios es reconocer que Dios es el Ser Supremo y que hay que obedecerlo absolutamente. Entonces, un testimonio de que uno reconoce que Dios solo Él es santo o altísimo, y solo es el único Señor, es cuando uno da, por no ofenderlo, da su vida, porque ahí se ve que realmente esa persona reconoce que Dios realmente es el Ser Supremo, que está sobre todas las cosas.
Entonces, no, para dar gloria a Dios no es suficiente de decirlo. Muchas veces nuestros actos son los que manifiestan que realmente creemos en eso, ¿verdad? Entonces, cuando decimos algo y decimos que pensamos eso, pero después vienen las pruebas, vienen las dificultades y entonces no lo hacemos o no lo hacemos bien. Quiere decir que realmente no estamos así como, no damos realmente gloria a Dios en nuestro espíritu, porque cuando en los hechos no se nota. Quiere decir que en esos momentos no aceptamos eso realmente. Cuando decimos, Dios mío, yo te amo sobre todas las cosas, por ejemplo, decimos en nuestras oraciones, Dios mío, yo te amo sobre todas las cosas, y entonces, ¿cómo es que después hacemos un pecado? Quiere decir que realmente no lo amamos sobre todas las cosas. Es por eso que los actos cuentan mucho, porque esos manifiestan lo que realmente pensamos. Entonces no basta decir, yo pienso esto, yo creo, yo acepto, y después en los actos no se nota, y entonces la prueba es para manifestar que realmente pensamos algo, o que realmente lo aceptamos, y por eso es muy importante la expiación, y Jesucristo nos da el ejemplo, porque Él dice que pronto va a sufrir su pasión, porque su pasión es una obra de expiación. No es que sufrir por sufrir, no es jansenismo, es lo que nuestro Señor quiere hacer es pagar nuestros pecados y volverle a Dios la gloria que nosotros le quitamos cada vez que hacemos un pecado. Porque ¿en qué consiste el pecado? Sino en dejar de reconocer que Dios es el Ser Supremo, que Él es infinitamente amable, infinitamente bueno, infinitamente digno, y que está sobre de todo y de todos. Entonces, cuando hacemos un pecado, tal vez no teóricamente, pero sí prácticamente lo estamos negando de alguna manera, o no lo queremos aceptar, o no lo queremos poner en obra. Eso es el pecado. Entonces el pecado es negarle a Dios su gloria, negarle a Dios su derecho que Él tiene. Y en la Santa Biblia, no me recuerdo qué pasaje, Dios dice, yo no le cederé mi gloria a ninguno, a ninguna criatura. Dios nunca va a ceder su gloria, porque Él es Dios. Y si Él negara el derecho que Él tiene a su gloria, pues dejaría de ser Dios. Entonces ese derecho que Él tiene a ser glorificado no sufre excepciones, o sea, no puede decir que una vez sí y otra vez no. Y cuando sufre excepción, eso se llama pecado. Es exactamente lo que es el pecado, es negarle a Dios su gloria. Puede ser con nuestras palabras, puede ser con nuestros pensamientos, puede ser con nuestras obras, aunque pensemos bien, aunque hablemos bien, pero si en nuestros actos hacemos un pecado, estamos negándole a Dios su gloria. Entonces, ¿qué es la obra de expiación? La cruz, la penitencia, la pasión de Cristo, ¿verdad? Que se resume en una palabra, la cruz, ¿verdad? La cruz. Entonces, ¿qué es eso? Es volverle a regresar a Dios su gloria. Y de esa manera se repara el pecado que se hizo antes, en el cual se le había arrebatado su gloria. Entonces la cruz, la pasión, es para regresarle a Dios su gloria. Más grave ha sido el pecado, más grande debe ser ese acto de expiación, ¿verdad? Por ejemplo, pongamos que una persona que tiene un trabajo ofendió a su superior, ¿verdad? Entonces
El superior está dispuesto a perdonarlo, pero le pide que por lo menos se disculpe. Y es una manera generosa de parte del superior que este empleado le pida disculpas. Si la ofensa fue grande, pues las disculpas deben ser un poco más más subidas de tono, es decir, más explícitas, más intensas, se podría decir. Y si fue una pequeña ofensa, pues no necesita ser tantas disculpas, basta algo sencillo. Entonces es normal, o sea, y además el superior muestra generosidad porque en sí él no está obligado de que le hagan esa reparación, porque le pida disculpas. Si este empleado le faltó al respeto, pues él lo podía licenciar fácilmente, no hay problema, no hace ninguna injusticia. Pero esa ofensa hay que repararla y se necesita un acto de expiación. Eso en las cosas humanas lo entendemos muy bien, que a veces ofendemos a alguien y es normal que pues de alguna manera nos disculpemos, ¿no? Y con Dios es lo mismo, pero hay una diferencia, que Dios es un ser infinito y es infinitamente grande, entonces necesita una reparación proporcionada. No con cualquier detallito yo me voy a poner bien con Dios, como muchos creen. ¿Qué creen? Que porque, sí, pues yo dije ya una oración y ya. No, es que es Dios. Necesita una reparación proporcionada. Y nosotros no estamos en posibilidad de reparar una ofensa a Dios. Por eso Dios, en su bondad, Él quiso venir Él mismo y el sufrir por nosotros para pagar esa deuda. Hay que tener conciencia de eso. Y a nosotros nos pide por lo menos unirnos a la pasión de Cristo. Y es así que Dios nos perdona. Entonces, ese sentido, si nosotros no hacemos eso, por lo menos, hay personas que dicen, es que yo sufro mucho, entonces Dios tiene que ayudarme. Sí, pero si tú sufres y no estás sufriendo en unión con la pasión de Cristo, no te vale de nada. O sea, Dios no te va a perdonar tus pecados. Necesita que tu pasión, tu sufrimiento personal, esté unido a la pasión de Cristo, porque la pasión de Cristo tiene un valor infinito y es para que Él sufrió por nuestros pecados. Él pagó el grueso de la deuda, porque es una ofensa a Dios, que es una cosa que nosotros no somos incapaces de hacer. Reparar la ofensa a Dios somos incapaces, no podemos. Necesitamos que Jesús nos ayude, y en su pasión Él reparó esa deuda con Dios, porque Él es Dios. Entonces, y si hay proporción con la ofensa hecha a un ser infinito, infinitamente grande, infinitamente bueno, nosotros no somos capaces. Si Jesucristo no hubiera pagado, nosotros, aunque muriéramos crucificados, lo que pasara, no podríamos pagar esa deuda, porque nuestros sufrimientos son humanos y la ofensa es divina, o sea, se ha hecho ofendido a Dios. Entonces hay que tener conciencia de eso. De ahí la necesidad que tenemos de acercarnos a Jesucristo. Hay personas que dicen que yo sufro mucho y que por eso Dios me tiene que ayudar o perdonar. No te va a perdonar si tu sufrimiento no está unido al de Cristo. Tu sufrimiento no puede pagar la deuda que tú tienes con Dios. Imposible. Hay que unirse a la pasión de Cristo. De ahí que es necesario esa ofensa que tú hiciste, ese pecado que tú hiciste, está quitándole a Dios su gloria. Y eso es una ofensa que tiene una gravedad infinita, porque Dios es infinito. Entonces, de ahí la gravedad del pecado. No es porque yo robé 2 pesos, yo robé una cantidad pequeña de dinero, no es eso la gravedad del pecado. El pecado está en que desobedecí a Dios. Ahí está la ofensa a Dios, ahí está la gravedad del pecado. Pero la gente generalmente ve la gravedad en el pecado, en el daño que uno hizo al prójimo, o en el desorden que uno hizo. Pues sí, es cierto, está mal. Pero lo más grave del pecado no es eso, es que al hacer eso,
Tú desobedeciste a Dios, tú ofendiste a Dios, y ahí está la gravedad del pecado. Por eso el pecado es tan gravísimo, gravísimo, infinitamente grave, se puede decir, porque hace una ofensa a Dios. Entonces hay que darse cuenta, y hay que también darse cuenta de que nuestra incapacidad de arreglar esta deuda, porque no somos dioses, podemos ofender a Dios, pero no podemos reparar la ofensa hecha a Dios, porque no somos dioses como para poder reparar esa ofensa. Y por eso Dios en su bondad, en su condescendencia, quiso hacerse hombre para morir por nosotros. Entonces hay gente que no quiere ver el gran favor que Jesucristo nos hizo, viniendo a la tierra, haciéndose hombre primero, lo cual para él es como una humillación, ¿verdad? O sea, decir que Dios, siendo Dios, pues sin dejar de ser Dios, pero se hizo hombre, es como anonadarse. Es un gran acto de condescendencia de Dios hacia nosotros. Eso la tontería de la estupidez de la gente que no ven eso, que no ven ese acto de generosidad de Dios, no lo entienden, no lo ven. Y peor y más, que Él quiso dar su vida por nosotros, entonces es mucho más todavía. Y entonces es el colmo de ceguedad, ingratitud de la gente, de los malos cristianos que abundan, que no ven el acto de generosidad de nuestro Señor. Y por lo mismo que no lo ven, pues no recurren a Él. Entonces, para colmo, están desperdiciando esa sangre derramada, ese sufrimiento de nuestro Señor, esa muerte de nuestro Señor, lo están desperdiciando. Entonces no recurren a eso. Entonces, ¿qué es el tiempo de Cuaresma? Pues es ese espíritu de expiación que Dios nos pide, nuestra parte, o sea, porque nosotros no podemos hacer actos de valor infinito, pero nuestros actos adquieren un valor que sí, de expiación, porque están unidos a la pasión de Cristo, y entonces tienen mucho valor nuestros actos, unidos a la fe, unidos a la gracia, que por la fe y la gracia estamos unidos a Cristo, hay que ver eso. Entonces esa expiación es no solo, como decía antes, una cuestión de pensamiento. Dios mío, yo voy a misa y ya. Pero es que hay que hacerlo bien, porque no basta decir que tú crees que tú amas a Dios, no basta decirlo así mentalmente. Si yo amo realmente a Dios, yo voy a asistir bien a misa, yo voy a decir bien mi rosario, yo voy a hacer bien mis obligaciones, porque realmente creo en eso. Y ahí es donde se nota que realmente yo creo lo que estoy diciendo, lo que estoy pensando. Se nota cuando viene la dificultad, cuando viene el sufrimiento, cuando viene la cruz, cuando vienen las penas, que lo hago a pesar de eso. Entonces ahí se ve que realmente yo pienso eso, realmente estoy convencido. Y cuando yo digo tú solo eres en el credo, yo digo tú solus santos, tú solus dominus, tú solus altísimos, es que realmente lo pienso y lo hago, y cuando viene la prueba lo hago. Entonces, ¿cómo se conocen los verdaderos cristianos? Son los que son capaces de llevar la cruz. Esa es prueba, ¿no? Por ejemplo, alguien se recibe de una profesión y le dice uno, es que tú eres doctor, ¿sí? Bueno, entonces pruébamelo. Y entonces él presenta un diploma y dice, aquí está el diploma, y yo soy doctor. Bueno, eso es una prueba, sí, está bien. Y a un católico le pregunta a uno, ¿tú crees en Dios? ¿Tú amas a Dios? Bueno, pues pruébalo. ¿Tienes obras? Entonces yo creeré en que tú tienes verdaderamente fe, o tienes una fe raquítica, que moribunda. Entonces, si tú tienes obras, sí, o una persona que habla de caridad y después cuando se presenta la oportunidad no es caritativa, entonces no tiene caridad, no basta decirlo. Por eso las obras son muy importantes, y en este tiempo de Cuaresma se nos piden obras. No se nos pide simplemente que nos pongan la cruz
de ceniza, el miércoles de ceniza, y ya considero que hice una buena cuaresma. Es que eso son gracias de Dios, porque la ceniza de miércoles de ceniza es un sacramental que nos da gracias para ayudarnos a ser buenos. Pero si yo recibo esas gracias, pero no hago actos de bondad, pues ¿de qué me sirve? Es como si no la hubiera recibido. Es inútil, es tiempo perdido. Entonces, el hombre moderno no ve la necesidad de la expiación, porque ya no cree en Dios, o Dios no es tan importante para, por ejemplo, los católicos liberales, son tibios por naturaleza. Entonces, son gente que cree que ser tibio, eso es virtud. Entonces, hacen todo así de una manera mitigada, todo es maquillaje, todo es apariencia, y ya van a misa, y tienen todo el aspecto exterior, pero no tienen la sustancia de la vida cristiana, no tienen las obras. No basta ir a misa, hay que ver si el padre de familia cumple todas sus obligaciones, hay que ver si la madre de familia hace todas sus obligaciones, como padres, como esposos, los hijos si realmente son obedientes o son altaneros con sus papás. Entonces ahí se ve si realmente son católicos de convicción. Pero los católicos liberales, algo que es típico, que es característico de los católicos liberales, es que todo es una especie todo es superficial, la vida cristiana, pero cuando vienen las pruebas no son capaces de hacer las cosas a pesar del sufrimiento, a pesar de que esto no me cuesta, esto no me gusta, y tienen como criterio que no debe ser muy difícil. O sea, yo estoy de acuerdo de ir a misa, yo estoy de acuerdo de practicar mi vida cristiana, pero tienen como principio que si es algo muy difícil, que es muy complicado, no lo deben hacer, porque eso no es normal. No consideran que el esfuerzo y eso no debería ser. Deben tener una vida fácil, una vida agradable, y eso ellos consideran como una vida cristiana virtuosa. Pero están canonizando la mediocridad, porque ¿en qué se reconocen los santos? En que sean actos heroicos, pero un acto heroico es un acto que pide mucho esfuerzo. Los mártires y los grandes santos hacían actos heroicos, por eso eran santos, pero para el católico liberal es suficiente de tener una vida cristiana así de fachada, que vayan a misa muy bien vestiditos, que tengan un bonito coche, todas las apariencias, pero ya en los actos, si uno les pide un esfuerzo, se ofenden, porque dicen, no, es que eso no es normal, que me pida un esfuerzo. Es que para ellos el esfuerzo no forma parte de su concepto de vida cristiana. Es que la vida cristiana, para ellos es una vida de mediocridad. Entonces, cuando hay cosas que sufrir, pues hay que sufrirlas. Y ahí se ve el grado de convicción, el grado de verdadera caridad, ¿verdad? Como veíamos las vidas de los santos, ¿verdad? Por ejemplo, que vivían como los padres o las esposas que eran santas, pues eran muy fieles a su deber a pesar de las cruces. Pero hoy, como ya la cruz es algo anormal para el católico liberal, entonces si tiene un esposo que es un poquito difícil, pues dicen, no, pues no es normal que yo esté sufriendo, nos vamos a separar, nos vamos a divorciar, porque la cruz para el hombre moderno es algo anormal, no debería ser. Yo no digo que hay que buscar la cruz, que hay que inventar la cruz vienen solas, no hay que buscarlas, pero cuando vienen hay que sobrellevarlas, hay que aceptarlas. Entonces el hombre moderno no conoce el sentido de la cruz, no conoce el sentido de la expiación. Y el católico liberal es un católico que ha adoptado esa sabiduría del mundo,
que digan que no, que van a misa, que llevan su misal y todo muy bonito, que se visten muy bien. Entonces todas son apariencias, ¿no? Pero lo que es prueba de nuestra fidelidad a Dios son los actos. No nos engañemos, ¿no? Nosotros no sabemos qué tan dura es la vida de nuestro prójimo, cuáles son sus obligaciones, pero por eso no debemos juzgar fácilmente. Pero a veces sí se puede ver que hay un rechazo de la cruz. Entonces cuando se ve en los actos, ahí yo puedo decir, este fulanito no le gusta la cruz, no le gustan sus obligaciones, no quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces vivimos en un mundo que se ha fomentado la cultura, entre comillas, del egoísmo. Entonces es una especie del hombre, la finalidad del hombre es el hombre. O sea, Dios está ahí de adorno para los que son católicos. Dios es un ser que está allá en el cielo y que aquí en la tierra pues no tiene mucha influencia. Y entonces yo aquí en la tierra yo hago todo en función de mí mismo. Es una especie de autoidolatría. Y por eso se dice, y se exalta, y es lo que exaltó el Concilio Vaticano II, la dignidad del hombre. O sea, el hombre, dignidad del hombre, por aquí, por allá, dignidad del hombre. Pero es que el hombre es digno ¿de qué? ¿Es digno del cielo? Sí, pero para ser digno del cielo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué dice el Catecismo? Debemos tener obras. Entonces nuestra dignidad depende de lo que hacemos, de lo que creemos. No es así porque yo nací hombre y ya soy digno. Soy digno en la medida que me someto a Dios. Esa es la verdadera dignidad. Entonces finalmente no es la dignidad del hombre, es la dignidad cristiana la que nos salva. Porque hay hombres que se sienten muy dignos, pero que no tienen dignidad cristiana. Bueno, esos se van a ir al infierno. Entonces son dignos del infierno. No son dignos de la felicidad. Entonces, ¿de dónde viene nuestra dignidad? De que nosotros estamos unidos a Dios, que damos gloria a Dios, reconocemos a Dios y damos gloria a Dios, no solo de pensamiento, en los hechos. Y ahí se ve la dignidad, verdadera dignidad, que es la dignidad cristiana. Cuando nacimos no éramos dignos del cielo. Si morimos sin bautismo, vamos al limbo, no podemos ir al cielo. Pero si un niño está bautizado, ya es digno de ir al cielo, porque ya fue lavado con la sangre de Jesús en el bautismo. Entonces ya es digno. Pero cuando un niño crece y ya empieza a hacer actos libres, entonces ya es capaz de pecar, y entonces si quiere ser digno del cielo, pues tiene que ir a confesarse, tiene que vivir una vida cristiana correcta, tiene que hacer penitencia de sus pecados, y entonces hay reparación, y es digno de ir al cielo. Entonces el hombre que no se porta bien, que no hace sus buenas obras, cuidado, hacer sus buenas obras en unión a Jesucristo, porque nuestras buenas obras no pueden merecer el cielo si no tienen la gracia de Jesucristo, que nos mereció en la cruz. Y sin gracia no hay cielo. En el cielo no se entra si no se tiene la gracia, si no se está en estado de gracia. Y por eso hay que hacer reparación. Es muy bien que nos confesemos, hacemos reparación, pero el sacerdote siempre en la confesión nos dice, vas a hacer esto de penitencia. Entonces hay que hacer obras, porque en la confesión se nos perdona el pecado, pero no se nos perdona la pena debida al pecado, la pena temporal. Se nos perdona la pena eterna, pero no se nos perdona la pena temporal. Esa pena temporal que hay que pagar con penitencia. Y así que, por ejemplo, si el sacerdote nos da una oración o algo, esa penitencia generalmente no es suficiente para pagar la pena temporal. Esa pena temporal debemos pagarla con penitencia, con expiación, con actos de caridad.
y hay que pagarla. Entonces, si no la queremos pagar en esta vida, se pagará en el purgatorio, no hay problema. O sea, no tienen, aunque no lo piensen, aunque no piensen en eso, de todos modos eso vendrá solito. Que aquellos que no expían en esta vida van a expiar en la otra, está claro, aunque estén en gracia de Dios, aunque estén confesados, aunque vayan a misa, van a ir al purgatorio, y va a ser un purgatorio mucho más intenso para aquel que hizo más pecados, porque aquel que hizo más pecados ofendió más a Dios y le quitó más su gloria, porque cada pecado es quitarle a Dios su gloria, que le es debida, y cada pecado le quita más gloria. Entonces, si le hemos hecho más pecados, pues se necesita más expiación. Sí, es muy fácil, no, es que yo hice 1000 pecados y me voy a confesar y ya está todo arreglado, está perdonada la pena eterna. Sí, es un acto de generosidad de Dios que te perdone la vida eterna así de fácil, eso es cierto, pero no está perdonada toda la pena temporal. Hay que expiarla en esta vida con penitencia. Y por eso la cuaresma está hecha para hacer penitencia, pero es un tiempo especial de penitencia, pero la penitencia debemos hacerla toda nuestra vida, en todo el año. Pero en cuaresma es como que hay más acento en eso, pero la penitencia es para toda la vida. Y hay muy pocas almas que cuando mueren van derecho al infierno, pocas almas de cristianos que cuando mueren van derecho al cielo, así directamente, sin pasar por el purgatorio, porque generalmente los cristianos no son conscientes suficientemente de la expiación que deben hacer de sus pecados. Y curiosamente, aquellos que han pecado más son los menos inconscientes. Son aquellos que consideran que no es necesario. Y aquellos que han pecado menos, o que tienen una vida más ferviente, son los que más conciencia tienen de que hay que hacer expiación y que hacen más expiación. Entonces aquellos que han pecado mucho caen en una especie de ceguedad y creen que pues no es tan importante hacer penitencia. Entonces, y que bueno, aunque sean muchos, como en la confesión, Dios me los perdona a todos, pues es muy fácil, ¿no? Pero no, es que cada pecado añade un peso, añade una pena. Entonces, digamos que si yo voy a sufrir por 2 pecados mortales, por un pecado mortal puedo sufrir una pena muy grave, pero por 2 pecados mortales voy a sufrir el doble. Por 3 pecados mortales voy a sufrir el triple. Ahora, hay que imaginar la pena tan grande que será para aquellos que han pecado mucho. Esa pena se va a multiplicar. No se hagan ilusiones. Dios es justicia perfecta. Dios hará justicia perfecta. Y hay católicos que viven en una ligereza pensando que Dios va a hacer el mismo sufrimiento para uno que hizo un pecado mortal que para uno que hizo 1000 pecados mortales, o para uno que fue la causa de que otras personas hicieran pecados mortales, porque va a pagar por los pecados que hicieron los demás, aunque no los conozca, aunque no los vea, que no sepa cuántos son. Aquella persona que es causa de los pecados de otras personas va a pagar los pecados de otras personas, y va a ser matemático. Cada pecado es un castigo aparte, no hay disminución. Entonces, cuidado que Dios es justicia infinita. No se le engaña a Dios, no es Y bueno, es muy fácil autoengañarse. Hay personas que dicen no pienso, es como la avestruz, dicen que mete la cabeza en un hoyo para no ver al león que se la va a comer. Y mete la cabeza en el hoyo y dice, pues no, yo no veo al león, no hay nada. Pero sí, en un momento dado llega el león. Entonces, así es, la justicia de Dios será como un león que vendrá cuando menos se lo esperen. Entonces,
¿qué hay que hacer? Pues realmente Dios es bueno con nosotros porque nos da los medios. Él murió por nosotros y nos dejó su iglesia para que la iglesia distribuyera sus riquezas. Por eso yo no entiendo cómo hay fieles hoy que se dicen tradicionalistas y que desprecian a los sacerdotes, que por los cuales Dios les da el medio de recibir esa gracia. Y además que hay mucha carestía de buenos sacerdotes tradicionales, y no evalúan la gracia que Dios les está haciendo, que tengan la posibilidad de confesarse, de comulgar, de ir a misa. No le dan la importancia que tiene, sobre todo en nuestra época, que está en una época en la cual realmente casi no hay sacerdotes que den la verdadera misa. Cuando las misas modernas y los nuevos sacerdotes, hay una duda que planea sobre su validez incluso. Entonces esos sacerdotes, muchos no están ordenados, no valen sus sacramentos. ¿Cómo sabemos? Pero un sacerdote tradicional tiene uno la garantía de que uno recibe los sacramentos. Por eso es una locura que yo he visto muchos casos de fieles que por una tontería se alejan de un sacerdote, porque un sacerdote les hizo una reflexión, que normalmente el sacerdote está para eso, es su obligación. Y les hizo una reflexión y se ofendieron en su ego interno y se alejaron y se quedaron sin misa, se quedaron sin confesión, se quedaron sin sacramentos. ¿Quién es el que está perdiendo? El que está perdiendo es el feligrés orgulloso, que por su vanidad no quiso aceptar una corrección. Entonces esa soberbia pues tiene un castigo reservado, y Dios quiere salvarnos, nos dio todos los medios, pero hoy la humanidad cada vez peor, los católicos que en general se han vuelto liberales, ya desprecian esta economía, porque es como una economía, pero de la gracia. ¿Cómo se administra esta gracia? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se aplica a nuestras almas? Hay una economía de la salvación. Hay que tratar de comprender cómo funciona para que yo pueda recibirla, para que yo pueda aprovecharla. Y la iglesia es como un cuerpo vivo. O sea, en un cuerpo vivo hay el corazón, hay los órganos, todo funciona de una manera ordenada. Así hizo Dios las cosas. Dios hizo las cosas con orden. Son los hombres que no aman el orden. Pero es que cuando uno sale del orden, uno está exponiéndose a sufrir las consecuencias. Entonces, si uno sale del orden, uno no recibe todo el beneficio de Dios, del orden que Dios programó para nuestro bien. Entonces debemos hacer reparación a Dios de lo que lo hemos ofendido. Si una persona dijo una blasfemia, ¿cómo va a reparar esa blasfemia? Dios me dio perdón y ya, dije un acto de contrición. No, tienes que hacer actos de amor tan intensos como fue intensa esa blasfemia. Actos de caridad, actos de amor a Dios, porque es lo contrario de la blasfemia. Es si una persona hizo un aborto, que se ponga a rezar por las personas que están en posibilidad de hacer un aborto, para reparar esa ofensa a Dios que hizo esta persona. Y es una manera excelente de rezar por las personas que están en peligro de hacer un aborto, que quieran hacer un aborto. Hay que rezar por ellos para que no lo hagan. Yo hice un daño, pues voy a tratar de hacer el bien contrario. Eso es reparación. Yo pasé mucho tiempo sin amar a Dios, sin rezar, pues voy a rezar ahora el doble para hacer reparación por el tiempo perdido. Eso es penitencia, eso es reparación, eso es expiación. Le estoy regresando a Dios la gloria que le había quitado, y debe ser proporcional a lo que hice, porque si es un pecado muy grande debe ser proporcional, el acto debe ser más intenso.
debe ser con más amor, con más fe, con más, tal vez, heroísmo. Porque hay gente que hacen pecados realmente muy graves, que necesitan una expiación mayor. No basta ir a confesarse y decir, bueno, Padre, ya me arrepentí, ya. Es que incluso la penitencia que el sacerdote da no es la adecuada, generalmente no es la adecuada. Debería ser mucho más grande. En los primeros siglos de la Iglesia se daban penitencias muy fuertes, pero la Iglesia ha atenuado eso simplemente para evitar que muchas personas se alejen de la confesión. Es un acto de condescendencia de la Iglesia, pero para que algunas personas por lo menos se confiesen, que no vayan al infierno, por lo menos vayan al purgatorio. Y por eso la Iglesia ha mitigado su disciplina en dar penitencias mucho más tenues, pero no quiere decir que sean suficientes. Así que cada quien por su cuenta debe ser consciente de sus pecados y decir, bueno, es que yo hice muchos pecados y yo pasé mucho tiempo sin amar a Dios. Eso es una ofensa a Dios. Tengo que hacer expiación. Entonces mi penitencia debe ser mayor. Santa María Magdalena no se conformó cuando Jesucristo le dijo, vete y ya no peques más. Toda su vida hizo penitencia. Toda su vida. Y penitencia de la verdadera, no bromas. Entonces, está bien. La penitencia es sobre todo un acto de caridad. Hay que tener cuidado. Hay personas que tienen obligaciones o que tienen un estado de salud precario. Entonces deben cuidarse que nuestra penitencia no afecte nuestros deberes de Estado. Si yo tengo una obligación y por hacer penitencia voy a estar de mal humor y voy a estar peleando con la gente o no voy a hacer bien mis obligaciones, mejor no hacer ese tipo de penitencia. Hay penitencia en el comer, pero hay penitencia en el actuar. Una penitencia muy fácil y que no afecta la salud, que yo a veces aconsejo, es de rezar el rosario con los brazos en cruz. Es pesado, es muy pesado, pero no afecta la salud. Bueno, unos puede decir un misterio, unos puede decir 2 misterios, o lo que fuera, pero es un acto de penitencia, no es fácil, pero eso no afecta nuestras obligaciones, deber de Estado, ni nuestra salud. Entonces hay personas que toman penitencias que afectan su salud. Cuidado, no hay que abusar de la salud tampoco, entonces hay que cuidarse. A veces uno puede ayunar, pero no hay que dañar la salud. Es un criterio también que hay que tener cuidado. Y una penitencia que es más fácil es recurrir a la Santísima Virgen para que ella nos ayude a hacer actos de amor que sean más intensos, que sean más heroicos, y ella nos puede ayudar a hacer eso. Podemos recorrer mucho camino en poco tiempo si hacemos muchos actos de amor, de reparación, de oración, pedir por los pecadores, expiar por los pecadores que no expían, porque también en la vida espiritual se puede ser un poco egoísta, como aquellos que solo piensan en sus necesidades espirituales o en las de su familia y no rezan por los demás, no rezan por los pecadores. Pero hay que saber, cuando uno expía por los otros, uno está expiando por uno mismo. Si uno reza por las almas del purgatorio, nosotros tendremos un purgatorio mucho más mitigado, porque teníamos la devoción a las almas del purgatorio. Entonces vale la pena expiar por los demás también, porque eso nos atrae las gracias de Dios a nosotros, el perdón de Dios. Entonces no seamos egoístas espirituales, que aquellos que quieren tener una vida espiritual y piensan solo sus necesidades espirituales, y no se les ocurre pedir por el vecino, no se les ocurre por esa persona que yo oí, que tiene problemas, que tiene necesidad, pues rezar por ella. ¿Por qué no? Con más razón, si realmente amamos al prójimo, debería ser un reflejo espontáneo, natural,
cada vez que sabemos que alguien sufre, que alguien tiene un problema, pues rezamos por él, ¿por qué no? Con gusto. Entonces, en la pasión de Cristo siempre estuvo presente Nuestra Señora y es el ejemplo vivo de cómo hay que unirse a la pasión de Cristo. Entonces, la Virgen María estuvo siempre al lado de nuestro Señor, escuchando los insultos, arriesgándose que también la ofendieran a ella, la golpearan ahí los soldados, la maltrataran, pero ella siempre fue fiel y en su fe no dudó. Entonces ella siempre dio gloria a Dios, nunca ofendió a Dios. La Virgen María nunca ofendió a Dios, no es como dice el Papa Francisco que también era pecadora. Esa es una blasfemia, eso que dijo el Papa Francisco. La Virgen no era pecadora, era la Inmaculada Concepción. ¿Qué quiere decir? Eso es un dogma de fe. La Virgen nunca pecó, era inmaculada. Entonces, pensemos en eso y pidámosle a Dios que hoy, una de las ofensas más grandes que hoy se hace, son las ofensas que se hacen dentro de la iglesia. Cuando el Papa Francisco dice todas esas blasfemias que suele hacer, esas son las cosas que ofenden más a Dios, porque Dios hizo su iglesia como una sociedad para hacer el bien, para salvar las almas. Y ahorita están utilizando la iglesia como un medio para difundir las ideas de la masonería, las ideas liberales. Y son las cosas que más ofenden a Dios, ¿verdad? Los pecados que se hacen dentro de la iglesia. O aquellos católicos que quieren hacer compromisos con el mal. O aquellos tradicionalistas que quieren arreglarse con Roma y hacen compromisos prácticos. Que en el fondo es un pecado, porque no basta decir yo tengo una convicción, yo tengo esto. Es cuando yo hago actos, que ahí se ve si yo estoy amando verdaderamente a Dios. Hacer compromisos con la iglesia moderna, con la iglesia conciliar, es una ofensa a Dios, objetivamente. Esperemos que no se den cuenta de lo que están haciendo, pero objetivamente es una ofensa a Dios. Y Dios castiga los pecados no solo en la otra vida, también en esta. Así que nunca se había habido tanta abundancia de pecados y tanta soberbia en la gente, incluso en los que se dicen creyentes, en que se dicen. Entonces todo esto puede desembocar en castigos temporales, porque la justicia de Dios se hará forzosamente, tarde o temprano se hará. Entonces hay muchos hombres ahorita en la política que hablan de una guerra y quieren hacer una guerra. La masonería es una manera de llevar más almas al infierno. Primero los hacen pecar, primero corrompen la sociedad, y ya cuando la sociedad está corrompida, entonces hacen una guerra y todas esas almas se van derecho al infierno porque estaban preparadas para ir al infierno. Y esa es la obra de la masonería, de los enemigos de Dios: corromper primero la sociedad, corromper primero a los cristianos y después hacer una guerra para que todo está preparado para que vayan a donde ellos quieren que vayan. Entonces puede que estemos cerca de una grande guerra, de grandes males, de esa cuestión de la vacuna. Mucha gente va a morir, aquellos tontos que quisieron vacunarse, pues que se vacunen. Pero todo esto es también un castigo por los pecados del mundo, así que hay que prepararse cuando vengan los sufrimientos. Aquellos que sabrán sobrellevarlos son aquellos tendrán el sentido de la cruz, los que saben hacer penitencia, los que saben expiar, esos van a saber sobrellevar la cruz. Aquellos que no han hecho nunca penitencia y que eso no para ellos no quiere decir nada hacer penitencia, o que es una cosa que les molesta cuando uno habla de ese tema, pues ellos en caso de grandes calamidades, grandes guerras, sufrimientos, se van a desesperar porque no saben llevar la cruz. Y en lugar de sufrir con paciencia y ofrecer eso a Dios, se van a desesperar o van a blasfemar y va a ser peor para ellos.
Así que pidámosle a Dios que nos haga comprender el sentido verdadero cristiano de lo que es la penitencia. Porque para la gente del mundo la penitencia es una tontería, es una locura, es para gente aburrida, para gente piadosa, pero con un sentido despectivo de la palabra. Entonces ellos desprecian profundamente. Hay personas del mundo que desprecian profundamente a una persona que dice el rosario o que trata de portarse bien, y dicen que gente más tonta, más aburrida, más necia. Así los ven, así nos ven. Entonces no esperemos misericordia de la parte del mundo, esperemos misericordia de la parte de Dios. Pero ¿cómo Dios quiere que obtengamos su misericordia? Reparando a la gloria que ofendimos. Ofendimos la gloria de Dios, pues hay que glorificarlo a Dios con actos de reparación, como Jesucristo lo hizo, y en unión a su cruz. Por eso la Santa Misa es un acto de reparación, es un acto de justicia, y asistamos a la misa, aquellos que pueden, o por lo menos espiritualmente asisten espiritualmente a la misa aún desde lejos, asistan con el espíritu de la Santísima Virgen. ¿Cómo asistió la Virgen a la cruz? Esa es la manera de asistir a la misa, de la manera que la Virgen la asistió. Entonces, si vamos a la misa para exhibirnos, para mostrarnos que nos admiren los demás o nos consideren, no estamos mal. O sea, la misa no es un acto es la repetición del sacrificio de la cruz. Entonces no es un acto de expiación, es un acto de dolor de nuestros pecados. Es lo que debemos tener, el sentimiento que debemos tener en la misa es un acto de dolor de nuestros pecados, de haber ofendido a Dios. Y hay muchos que van a misa, muchos tradicionalistas que van ahí por una cuestión estética y solo ven el aspecto estético. Es muy común ahora en la fraternidad que hacen bonitas ceremonias, bonitos cantos. Eso es accesorio, eso es para ayudar a la gente a rezar, pero no es el fin. El fin es reparar la ofensa que se ha hecho a Dios, la ofensa que se ha hecho a la verdad divina. Y en el fondo la misa es para llevarnos a estar bien con la verdad de Dios, con la bondad de Dios, y que se vuelva a la fe como debe ser. Eso es dar gloria a Dios. Y aquellos que asisten con estas disposiciones a misa son los que más aprovechan la misa, como hizo Nuestra Señora en el Calvario. Ave María Purísima, sin concebir.